Hola maestra, muy buenas tardes. Mi nombre es Gómez Morales José Manuel. Pertenezco al grupo 16852 de la materia Taller de Gestión de Proyectos y a continuación se expondrá el proyecto tecnológico. Formo parte del equipo 8, que es de Clínica Automotriz, y está conformado por Morales Ramírez Miguel, Prado Torres José Manuel, Ortega Ibarra Gabriel y su servidor. Ok, como primera unidad tenemos la gestión del tiempo del proyecto. En esta unidad se verá la distribución de actividades de acuerdo al tiempo del proyecto para tener en cuenta fallas y que los empresarios puedan ejercer su vocación de líder y tomar las mejores decisiones. Ok, tenemos como punto 1 planificar la gestión del tiempo del proyecto. Nosotros lo manejamos con una tabla. Esta tabla está conformada por estos puntos, que es la actividad realizada o realizar, la función a realizar, el tiempo de ejecución de cambio, los responsables de la actividad y por último la firma del responsable. Por primera actividad tenemos la verificación del trato personalizado, que es principalmente agendar las citas con Clínica Automotriz. Otro, tenemos llevar a los vehículos a los mecánicos, que tiene como función llevar en tiempo y en la hora adecuada las unidades de Clínica Automotriz para que pueda ejercer su labor como debe de ser. Tenemos la verificación de documentación. Clínica Automotriz tiene la función de asesorar al cliente, en este caso a las empresas con las que se está trabajando, de los estados de su vehículo post y antes del servicio. Tenemos la verificación de precauciones generales, que se encarga en la revisión de los cinturones de seguridad y los kits de emergencia, como por ejemplo el gato o la llanta de repuesto. Y por último tenemos la verificación y alineación de balanceo, que es la revisión de amortiguadores, pastillas de freno, embragues o clutch, entre otras. Bueno, el primero es de 10 a 15 minutos lo que se ejerce, en el segundo aproximadamente 25 minutos, en el segundo 25 minutos, en el cuarto, de 30 a 1 hora y por último igual de 30 a 1 hora. Los responsables de la actividad, como ya lo había mencionado, en el primer punto tenemos a los dueños, que es Clínica Automotriz, en el segundo a la empresa con la que se va a trabajar, en tercero a los dueños de Clínica Automotriz de nuevo, en el cuarto a los mecánicos seleccionados de preferencia y en el siguiente a los mecánicos seleccionados también. Ya por último, en el último apartado, pues voy a ir a la firma de cada responsable. Bueno, también tenemos un cronograma, o lo manejamos con un cronograma, que es como la planificación que sirve para ser ejecutado de una forma antes y tener ideas claras y concretas de cómo se debería de ejercer posteriormente. En este caso, pues es un cronograma de actividades, como le mencionaba. Se debe tomar en cuenta los procesos que Clínica Automotriz realiza con la empresa o el mecánico y posteriormente la estimación del tiempo de ejecución y de los recursos humanos, como anteriormente lo había mencionado. Aquí lo planificamos de esta manera. Primero tenemos las actividades primordiales, segundo la secuencia de ejecución de la base de experiencia con los directivos, después unas técnicas analíticas aplicadas, el tiempo de ejecución que ya se mencionó, recursos materiales para las actividades que se realizan, un diagrama, que en este caso es como lo estamos presentando, la revisión periódica de actividades, el seguimiento y el control de las actividades. Ok, tenemos igual la planificación de gestión de cronogramas en sus salidas y se le dará una observación a la ejecución del cronograma y cómo se va desempeñando al paso del tiempo después de su implementación, y se tomarán las medidas exactas o correctas para que los directivos se sientan cómodos con la ejecución de actividades o cómo se van realizando cotidianamente. Y bueno, en el 6.2 tenemos lo que es definir las actividades y las definimos de esta manera. Actividades definidas, tiempo de implementación de cambio, tiempo de control o inspección. Tenemos los puntos que anteriormente ya los habíamos mencionado y en el tipo de implementación del cambio tenemos que es un periodo de una semana después de presentarlo. En el segundo tenemos que se trabaja desde el inicio, desde la compañía, desde que se abrió Clínica Automotriz, el traslado de vehículos siempre ha sido así. La verificación de documentos se va a empezar a ejercer de 2 o 3 días hábiles después de la sugerencia. La verificación de precaución en general inmediatamente después de cada servicio que se le dé a los automóviles. En la otra tenemos
que son actividades que se han realizado desde que se abrió Clínica Automotriz. Bueno, tiempo de inspección o de control, pues se le va a dar semanal, bimestral y bimestral. Y bueno, por último, la secuencia de actividades la manejamos con este diagrama y se representan así. Como primer punto tenemos las actividades primordiales, como la dirección general de la empresa para los empresarios, que es lo que ellos se encargan. La secuencia de ejecución a base de experiencia de los empresarios, como así la han estado manejando. Las técnicas analíticas, que son las que se le proponen, las que se le proponen. Después tenemos como punto 4 el control e inspección de recursos materiales y financieros, que es algo que pues se maneja poco a poco. Y por penúltimo tenemos la inspección y verificación de documentación, como ya lo había mencionado en actividades recientes, que es lo que se le va a dar. Y por último tenemos el seguimiento y control. Buenas tardes, yo soy José Manuel Prado Torres y soy del equipo 8 y voy a hacer la continuación de la exposición del proyecto tecnológico. Y el siguiente subtema vendría siendo lo que es el 6.4, que es estimar los recursos y actividades. Aquí nosotros lo que realizamos es la identificación de una serie de actividades definidas dentro de la clínica automotriz y con sus recursos necesarios para realizar cada una de estas actividades. En el caso de la primera, que viene siendo la verificación del trato personalizado, que ocupa de una computadora, de papel, tinta y un humano para ejecutar esta actividad. Después tenemos el traslado de vehículos, que se ocupa una grúa y un humano para operar. La verificación de documentos, humano, papel. Verificación de precaución general, humano y papel. Verificación de alineación y balanceo, fuerza humana y papel. Y la verificación de batería de electricidad, se ocupa de un probador de baterías y un humano para ejecutar esta actividad. Después tenemos el siguiente subtema, que viene siendo el 6.5, que es estimar la duración de las actividades. Aquí nosotros lo que hicimos es una tabla identificando el número de actividades a realizar por cada servicio. Por ejemplo, tenemos en el primer caso una afinación que requiere de 6 actividades para poder completar el servicio. Tenemos lo que es un cambio de aceite y filtro, que es la primera actividad para realizar una afinación. Después tenemos cambiar filtro de aire, después cambiar filtro de gasolina, después lavado de inyectores, después limpieza de cuerpo de aceleración, después un cambio de bujías, y esto tomaría un tiempo de 3 horas para realizar esta afinación. Después, para un cambio de balatas tenemos solamente 2 actividades a realizar y conllevaría un total de 1 hora para poder realizarlo. Después tenemos lo que es el amortiguador y suspensión, que requiere de 7 actividades con un tiempo de 2 horas para que se culmine esta actividad con éxito. Y después tenemos lo que es un servicio de embrague y caja de cambios, que en promedio serían 2 horas para poderse realizar este servicio, y requiere de 9 actividades. Después tenemos lo que es el subtema 6.6, que es desarrollar el cronograma. Aquí nosotros de este lado pusimos lo que es una tabla para identificar las actividades que se van a realizar en clínica automotriz, identificar el mecánico y si surgió con éxito esa operación. Aquí por lo que podemos ver, tenemos lo que es la actividad y el mecánico que lo va a realizar. Después tenemos la identificación de cada mecánico para así poder tener la identificación fácilmente y no tan solo con su nombre. Después, posterior, tenemos la identificación por número de cada una de las actividades de los servicios que se realizan en clínica automotriz, para poder tener un control en un cronograma y saber en tiempo y forma cuáles son las actividades que se realizaron y cuáles se van a realizar. Buenas tardes, profesora. Mi nombre es Ortega Ibarra Gabriel y voy a presentarle a la unidad 7 de nuestro proyecto.
Vamos a empezar por la unidad 7, es la gestión de costos del proyecto. Vamos a iniciar con 7.1, que es planificación de la gestión de costos. En este apartado decidimos ponerlo como parte de un recuadro en el cual vamos a ver tres apartados que son políticas de proyecto, procedimientos y documentos necesarios que se necesitan. Para la planificación de gestión de costos. En políticas del proyecto vamos a ver que son pocas, pero son las establecidas y ya dependiendo de lo que se necesite se irá modificando un poco. Pero estas son las principales que no se pueden modificar. En caso de ser un proyecto interno, el proyecto debe ser de conocimiento de ambos socios. Ninguno de los proyectos podrá llevarse a cabo si no tiene el conocimiento de ambos socios. La aprobación del inicio del proyecto debe ser firmada por ambos socios. De igual manera, para que pueda iniciarse la planificación y desarrollo de un proyecto, se debe de tener la firma de ambos socios sobre la aprobación de este. En caso de ser un proyecto externo, la persona o empresa deberá firmar el contrato de confidencialidad e información. Lógicamente todo esto para resguardar lo que son los datos de lo que sea del proyecto, datos ya sean financieros, datos de estadísticas, datos de proveedores. ¿Para qué? Para que tengamos la seguridad de que no va a haber alguna fuga de información por ninguna de ambas partes. La inversión destinada a un proyecto interno será aprobada por ambos socios sobre el capital que se posee en la empresa antes de la consulta con el contador para saber planes de flujo de efectivo o planes de financiamiento en caso de ser necesario. Lógicamente vamos a ver lo que si es un proyecto externo, vamos a checarlo con los planes de inversiones y también se va a checar con el contador para saber cuánto se tiene de acuerdo a lo que se ha trabajado. En dado caso de ser parte externa y parte interna de la empresa, se va a consultar lógicamente cuáles son los planes de inversión y cuál sería la viabilidad del proyecto. En procedimientos, los procedimientos necesarios para esto van a ser que el proyecto será revisado siempre en primera instancia por alguno de los socios y posteriormente a debatir los pros y contras de este es un debate, vamos a checar primero el contrato, vamos a ver cómo está planteado y vamos a debatir qué pros y contras puede tener para empezar a pulir. En caso de ser externo, una vez revisado por los socios, se hará firmar el contrato de confidencialidad de la parte externa para tener la seguridad del proyecto, como ya hemos mencionado. Se hará saber al contador sobre el capital necesario y posibles formas de financiamiento. Esto se va a consultar. Por ejemplo, en dado caso de ser interno, se va a ver cuáles son el capital necesario para el proyecto y se va a consultar con el contador para saber qué se puede hacer. Se implementa el proyecto periódicamente dependiendo de ambas partes contratantes o si es externo. Lógicamente para esto vamos a generar una parte de fases que son las fases para el chequeo del proyecto para ir revisando los detalles que este pueda tener. En documentos necesarios, vamos a ver que los documentos necesarios para el proyecto, ya sea interno o externo, será la presentación formal del proyecto sobre beneficios, contradicciones, presupuestos, estimaciones, gráficas, tiempo de trabajo, bases del proyecto y plan de implementación, el cómo se va a ir desarrollando. Para nuestro 7.2 es la estimación de costos. En este apartado propusimos y creamos un Excel para los socios en el cual sus costos reales se van a ver reflejados, ya que la empresa por el tipo de giro que representa y al ser un servicio, a veces pueden variar un poco de las empresas que los que solicitan el trabajo. Vamos a calcularlos para no tener un desbalance en sus cuentas y la siguiente imagen es una captura del ejercicio del llenado que nosotros les enseñamos para poderlo llevar. Como ven aquí tiene el cuadro, dice aproximación de recursos financieros necesarios para el proyecto. Vámonos desde semana 1 a semana 4 representando el mes. Vamos a ver que los recursos son abogado, contador, contratos, transporte, servicio y renta. Estos son estimaciones de costos para algún tipo de proyecto que se llega a necesitar. Son las cosas básicas. El abogado, porque vamos a necesitar los contratos de confidencialidad y vamos a necesitar también saber en qué apartado legal podemos entrar sin llegar a afectar a nada. El contador para saber presupuestaciones, el capital que podemos disponer, los contratos, como ya dijimos, por parte del abogado. ¿Por qué? Porque el abogado es una parte y los contratos se cobran aparte.
En dado caso de ser, son 200 pesos por cada contrato que se llegan a necesitar por semana, son 800. Servicios, los servicios contamos como internet, agua, luz. Y la renta sería, la renta es de 500 pesos semanales. Lógicamente una renta se cobra mensual. Aquí lo dividimos entre semana para poder desglosarlo. En total, para iniciar un proyecto normal en la empresa, un producto interno, se necesitaría el capital de 6,160 pesos. Lógicamente esto es contando un mes y ya, los apartados que se necesitarían son externos y se deja esta tabla para poder hacerlos. Cabe mencionar que esta tabla está toda ya formulada para que los empresarios puedan hacerlo y disponer de estos. También ya se hizo la capacitación hacia ellos para que sepan cómo funciona. Como ven, tenemos desde el mes 1, 2, 3, 4 y así sucesivamente para el tiempo que necesite el proyecto. Mm. Bueno, antes de esto también cabe mencionar las formas de pago que tiene como tal la empresa Clínica Automotriz. Las formas de pago son varias. La Clínica Automotriz cabe mencionar que cada una de sus negociaciones que tiene con alguna empresa o con algún mecánico antes de iniciar todo el trabajo, se mencionan cuáles son los sistemas de pago que se pueden. Ellos cuentan con un sistema de pago electrónico por medio de tarjeta que se llama Bill Pocket. En dado caso de ser de este apartado, si se necesita pagar de una parte externa a la empresa, se le cobrará el 3,5% de comisión porque es lo que cobra el manejo de cuenta. Puede ser en efectivo siempre y cuando se pueda generar la factura y la nota. También puede ser por transacción electrónica y en dado caso de que se necesite también puede ser por depósito siempre conservando su voucher. Bueno, también vamos a ver la determinación del presupuesto, que es el 7,3. Aquí en la determinación del presupuesto vamos a ver que nosotros igual les generamos un documento en Excel donde van a poder hacer un destinado de su capital total a, a un proyecto, ya sea que no se esté manejando o que se vaya a necesitar, se va a modificar. El flujo de efectivo mensual que aproximadamente recibe la empresa, hablando de una media estudiada con los reportes de trabajo que ya ellos contaban, es de 43,000 pesos. Se les recomendó que el porcentaje de destinado a algún proyecto sea del 10 al 20%. ¿Por qué? Porque esto puede ayudar tanto como una base de capital, como también puede ayudarnos a definir un presupuesto para un proyecto, ya que es demandante. Como lo vemos, ya lo dijimos, que el capital al mes son 43,000 pesos, así que el 20% destinado serían 6,450 pesos. Esto, como vemos, mencionamos que el capital necesario para manejo e implementación de un proyecto son de 6,140 pesos, me parece. Aquí son 6,450 pesos los que se están llevando a cabo mensualmente, se están destinando como presupuesto. Lógicamente, no todos los meses han tenido un proyecto en procedimiento ni se maneja todavía ahorita. ¿Por qué? Porque no le está generando un gasto, ya que pues, por nosotros lo estamos manejando diferente. Por ejemplo, aquí en enero hicimos una representación de cuánto sería anualmente. Lo hicimos mensual, tanto anual, para que ellos puedan ver el capital que se va a manejar tanto como base como destinación de proyecto. Vemos que en enero son 6,450, febrero 2,900, abril 25,800, así llegar hasta anualmente ellos pueden tener destinado para un proyecto 77,400 pesos, destinando solamente el 20% del capital. Lo restante, el 80% del capital total del que hablamos, es parte de lo que ellos se necesitan para manejo de sus costos fijos y también para su sueldo que ellos mismos se dan. Hola, mi nombre es Morales Ramírez Miguel Ángel y les voy a explicar en este caso la unidad 8, que es planificar la gestión de calidad. En este caso, aquí aparecen todas las NOM, que esas son forzosas para que puedas trabajar. En este caso, todas van orientadas a la higiene para el taller mecánico y que son forzosas, como ya lo había mencionado, y se deben de cumplir. En la siguiente parte les muestro todas las ISO, las cuales
Esas no son forzosas, pero con esto puedes tener mucho más calidad y puedes ahorrar tiempo y dinero, que es fundamental en este caso. Por ejemplo, en este caso está la ISO 9001-2015, 14001 igual 2015, y las OSAs que también cuentan para que puedas implantar un poco más de calidad en la empresa o en el servicio, que en este caso es sobre el servicio en la clínica automotriz. Después, aquí tenemos los tres principales factores por los cuales una unidad puede ser llevada a la clínica automotriz, la cual primera es reparación, la segunda mantenimiento y la tercera es control de la unidad. Para empezar, para evitar maltrato sobre todos los asientos y forrados de la unidad, se le van a poner bolsas, y las cuales no van a ser solo para un uso, ya que con esto vamos a contaminar mucho más. Con esto vamos a hacer que las bolsas sean reutilizables y así se puedan usar al menos 10 veces en el servicio de 10 unidades, para no estar usando constantemente y tirando a la basura estas bolsas. Esto es principalmente para la protección de los vehículos, sus interiores. Después, el control de todos los residuos. Aquí están los residuos peligrosos, que al menos no todos exactamente se pueden cambiar, como las baterías. Por ejemplo, no en todos los servicios se le va a cambiar, pero puede ser de que el auto ya no prenda y pues que lo más recomendable que se le diga al cliente es que se debe cambiar la batería o cosas así. En este caso estoy dando el ejemplo de baterías, pero pueden ser estos productos en los cuales se pueden cambiar y se buscará exactamente, los residuos se separarán y se buscará el gestor principalmente para que pueda llevarse este producto y no haya problemas ni se contamine al medio ambiente. Aquí es como les mostraba, que se va a buscar al gestor especial para que se lleve cada producto y que de igual manera él lo separe, porque se puede buscar a alguien, pero el detalle es que al final de cuentas puede ser que lo junte todo y no valió la pena juntarlos y separarlos todos los residuos contaminantes del medio ambiente. Después, en este caso, el autolavado le pertenece a los socios. Con este caso haremos que los trabajadores, después de que se le haga el servicio a la unidad, se le pueda llevar al autolavado que es de los mismos socios, y con esto se ahorre el agua. No tanto para que sea mucho más rápido, sino el detalle es que utilizar la menor agua posible para afectar menos al planeta. Ok, como unidad 9 tenemos la gestión de los recursos humanos, que es que el equipo va a presentar a los recursos humanos que van a componer los roles y las actividades para complementar el proyecto. Debemos tener en cuenta que los recursos humanos son muy importantes en una empresa y veremos o se va a ver cómo los miembros se van a distribuir para los recursos humanos. Ok, primero lo vamos a manejar en la planificación como un perfil de puestos. Tenemos o tomamos como base el mapa de jerarquización que se realizó, y tenemos que Ortega Ibarra destacó por ser un buen líder, va a llevar la batuta, digamos, de establecer y dar ideas para la organización. En su caso, su servidor va a mencioné, que soy un buen líder para seleccionar y guiar a los subordinados, y por parte Morales Ramírez y Prado Torres son los que se van a encargar de los tratos, ya que ellos tienen facilidad de palabra y de convencimiento. Y esto va a ayudar más que nada a las relaciones sociales tengan un mejor beneficio para Clínica Automotriz. Bueno, aquí está el organigrama y la descripción de los puestos. En primer punto tenemos a Clínica Automotriz. Después desglosa a Ortega Ibarra, que se va a encargar de la organización y planificación. En la otra parte tenemos a Gómez Morales José Manuel, que se va a encargar de la selección y formación. Y por último tenemos a Prado Torres y Miguel Ángel. Bueno, Clínica Automotriz se va a encargar solamente del reclutamiento de candidatos, en este caso los mecánicos y las empresas competentes, para que ofrezcan un mejor servicio y tenga un plus de crecimiento para la empresa. Bueno, a Ortega Ibarra su función va a ser organizar y definir las responsabilidades y funciones relacionadas al trabajador, y en cuanto a planificación de plantillas
acuerdo a la organización de la empresa o las que éstas necesiten. En su parte, Gómez Morales se va a encargar de la selección del personal correcto para cada área de trabajo y ayudar a la formación para que se puedan adaptar mejor a clínica automotriz, como por ejemplo a las nuevas tecnologías. En este caso, Prado Torres y Miguel Ángel se van a encargar de la evaluación del personal, en este caso mecánicos y empresas, con los distintos formatos que se generaron anteriormente, y se encargarán, como ya lo había mencionado, de las relaciones laborales entre clínica automotriz y con las empresas que se trabajan y mecánicos, en este caso las redes sociales como buena comunicación. Bueno, a través de una matriz de RAPSI, las definimos así las actividades y los miembros, que es el reclutamiento, la organización y planificación y selección de formación, y la evaluación y control del personal. Ok, por cada letra, la letra A es responsable el último responsable, bueno, el que hasta el último va a estar entendido de lo que realiza los miembros. Como letra R tenemos al responsable de la ejecución, quien es directamente quien la ejecuta. Como letra C tenemos a la persona a consultar, que tiene que pasar esa información o debe de saber esa persona lo que está realizando el personal que está asignado para cada actividad. Y la letra I es persona a informar. Bueno, en este caso, un ejemplo de los empresarios en una actividad de reclutamiento tiene letra A, en organización y planificación y selección y formación tiene letra A también, evaluación y control del personal también tiene letra A. Bueno, generamos un manual de políticas del personal. Hicimos 8 puntos que esos son así. El primero es facilitar la actuación del personal que participa en consecución de los objetivos y en el desempeño de las funciones de los puestos que tienen asignados. Por ejemplo, el punto 4, que es aumentar la eficiencia de los empleados al indicarles lo que deben de hacer y cómo hacerlo. En ejemplo, el punto 6, que es apoyar a la inducción del personal de nuevo ingreso, la capacitación y adiestramiento de las actividades que tienen que realizar. Y digamos que el punto último, que es facilitar al personal su desplazamiento para que estos se acoplen a todos los procedimientos. Bueno, tenemos en esta parte los salarios de los recursos humanos. Este cálculo se sacó de una página electrónica que se llama Nubeo Recursos Humanos. Es donde interactúan más de 1000 personas a nivel nacional y se cuentan sus experiencias y se dan consejos de cómo ser un buen RH y cuánto les pagan, y interactúan entre ellos para ser más específicos. Bueno, nosotros lo manejamos como salario mensual y semanal. El salario mensual va aproximadamente de 8.500, y el semanal va de 1.963 a 2.000 pesos para un trabajador en general de recursos humanos. Bueno, también tenemos en el punto 2 adquirir el equipo del proyecto, que es el proceso de reclutamiento y selección. En este caso, para nosotros no es necesario reclutar personal para recursos humanos, ya como lo habíamos mencionado antes, de acuerdo a las características del equipo, fueron asignando funciones y cómo se deben de ejecutar o cómo se van a implementar cada actividad. Y bueno, de acuerdo a la contratación, tenemos que formalizar con apego a la ley la futura relación que se tendrá con la empresa y el trabajador, de sus intereses, derechos y deberes, tanto de ambos. Y lo demás se hará mediante un contrato de trabajo con el cual se establecen las obligaciones, responsabilidades y las condiciones bajo a las cuales se van a prestar la actividad o a las cuales se va a presentar el trabajador, y también tendrá que ser específico de acuerdo a sus prestaciones, su sueldo, su jornada laboral, sus vacaciones, prima vacacional, aguinaldo y demás. Tenemos la evaluación de RH de los recursos humanos, y nosotros tomamos esta aplicación de una universidad de Sonora que fue proporcionada para la evaluación de las sucursales de un banco nacionalmente conocido,
por esta universidad. Tenemos ciertos puntos que son actitudes o aptitudes, también la calidad, colaboraciones, confiabilidad y tratamiento de información, conocimientos, habilidades interpersonales, integración a la institución, organización y control, puntualidad y asistencia. Bueno, cada uno tiene puntos, ¿cómo se dice? Desgloses, perdón, de cada actividad. Te va mencionado cómo la debes de evaluar o cómo la debes de interpretar. Bueno, me acaba de mencionar que al lado de cada definición, que en este caso trabajo bajo presión, tienen una categoría. Aquí ahorita posteriormente las voy a explicar. El periodo de evaluación o de aplicación pues se tiene que dar entre enero y marzo, abril y junio, julio y septiembre, octubre y diciembre, es decir, pues bimestral. Durante el calendario que la empresa también maneje. También tiene beneficios, que es como conocer, los estímulos que se le pueden dar, es que se le pagará semestralmente al trabajador un beneficio de que estos cumplan con ciertos puntos. Y bueno, vamos a explicar cómo se va a trabajar. Como ya lo he mencionado, la categoría contiene cada punto. La DE es desempeño excelente, la DS es desempeño satisfactorio, la DI es desempeño insatisfactorio. Se va a manejar por puntajes. Los puntajes van más allá de 9.5 puntos. Cabe mencionar que se le va a poner un punto a cada punto que mencioné anteriormente, de 9 a 9.5 en la parte de la D, la DS se le va a dar de 8 a 8.9, de 7 a 7.9 y el desempeño bajo es de 0 a 6.9. Y bueno, aquí los estímulos se van a manejar, como ya lo he mencionado, bimestralmente, y quien nos junte pues tendrá los beneficios, que es de 6, 5, 4, 3 o de plano no alcanzó. Después seguimos con lo que es el tema 9.3, que es desarrollar el equipo del proyecto. Aquí nosotros vamos a utilizar dos formas, que es la flexibilidad laboral y las actividades de integración, para poder tener una motivación a nuestros empleados. La flexibilidad laboral se le va a dar a los empleados con mayor calificación. Tenemos este formato de este lado, donde podemos identificar la calificación de cada uno de los empleados dependiendo de la cantidad de estrellas. Este formato se va a llenar por el cliente y se va a almacenar y se va a ir contando, cuantificando la calificación de cada uno de los mecánicos o de cualquier empleado. Esto para poder tener también posteriormente un reconocimiento y una recompensa. Se tiene planeado que en esta empresa anualmente se puede dar un bono de 3,000 pesos anualmente, para poder tener una recompensa para uno de los empleados con mayor calificación. Posteriormente tenemos lo que es un programa para el desarrollo. Nosotros realizamos lo que es una tabla donde identificamos los temas principales que deben de tocar en una capacitación y tener a nuestro personal capacitado para realizar su trabajo. Entonces nosotros identificamos 5 temas principales y por ende lo hicimos en capacitación cada una. Por ejemplo, en el primero tenemos lo que es el conocimiento de las partes de un carro, que tiene una duración de la capacitación de 4 horas. Un cambio de llantas, que tiene una duración de 2 horas. Ubicación de nivel de líquidos, que dura 3 horas. Un cambio de balatas con una duración de 2 horas. Una afinación completa con una duración de la capacitación de 4 horas. Después tenemos el siguiente subtema, que es el 9.4, que es la definir el equipo del proyecto.
Aquí tenemos lo que es un programa de retroalimentación de las capacitaciones que se fueron dando y tener una retroalimentación de cada una de ellas. Con este formato se va a tener la fecha y los temas tocados, qué es lo que se trabajó, acuerdos y firmas de los participantes en cada capacitación. Después tenemos lo que es un programa de resolución de problemas. Aquí nosotros lo identificamos con un diagrama o un cuadro para seguir los pasos a seguir para una solución de un problema dentro de clínica automotriz, que el primero viene siendo definir el problema y después analizar los datos que se obtuvieron de lo que se generó el problema. Después tenemos lo que es el diseño de una solución. Después tenemos las pruebas para realizar la solución y por último la documentación, que esto nos sirve para futuras estrategias o cualquier otra cosa. Y se tiene que tener la identificación de la solución del problema que hubo. Después tenemos lo que es un programa para solucionar conflictos. No hay mucha diferencia a lo que es el programa de solución de problemas. Simplemente tenemos lo que es una tabla para identificar cuál es la persona que va a arbitrar el conflicto y las personas relacionadas con el conflicto y una fecha para identificar el día. Y de igual manera tenemos lo que es un diagrama con los pasos a seguir para solucionar un conflicto, que el primero viene siendo la definición del conflicto, después analizar los datos del conflicto, después diseñar una solución, después probarlo y por último de igual manera la documentación del conflicto. La siguiente unidad es la 10, en la cual aquí es la gestión de las comunicaciones del proyecto. La comunicación es vital y más en un proyecto porque pueden ocurrir problemas o los percances se van presentando ya que no hay una buena comunicación y alguien más puede pensar otra cosa o lo haga de diferente manera y con esto afecte completamente el proyecto y se termine utilizando más tiempo y dinero. De aquí nos seguimos con estos formatos en los cuales va a llevar una hoja de especificaciones sobre lo que se le va a hacer a la unidad, al servicio cuando esté en la clínica automotriz. En estos casos se aplicará al cliente, al proveedor y al mecánico que trabajará con la unidad, para evitar así percances de que sepa específicamente qué es lo que se le va a hacer y en qué tiempo se puede o se va a utilizar, por ejemplo, una herramienta o en otro caso con algún mecánico en cuánto tiempo se necesita esto. En este caso les voy a explicar el del cliente, que es alguna especificación, si tiene alguna falla o algo por el estilo o la unidad, se debe de especificar. Si es un sí, pues ya ponerle cuál, si no tiene ninguna falla ni nada por el estilo de que esté tirando aceite o algo por el estilo, pues se le coloca el de sí y especificar para que el mecánico cheque si hay algún problema o solo hay un pequeño problema a comparación de otros. Si la unidad necesita algo determinado, por ese caso pues ya se le coloca y en cuánto tiempo se va a necesitar la unidad para que el mecánico ya tenga previsto y pues se coloque. Si algún cliente necesita la máquina, su unidad antes que otra, pues se le entrega o se hace primero el servicio a esa unidad, ya que por ejemplo la otra unidad la pidieron hasta dentro de 3 días, pues sería por demanda. Y si se llevará la unidad a donde se recogió o pasará el mismo cliente por ella, porque puede haber percances de que la unidad se lleve a su domicilio o a la empresa, ya que puede ser flotilla, y el cliente vaya al final de cuentas a la clínica automotriz. Por eso hay que evitar esos pequeños percances. Después, aquí con el mecánico, para especificarle en el formato la actividad a realizar en la unidad. Si solo va a ser el servicio o si va a ser algún otro cambio o que se cheque algo por el estilo, para que el mecánico ya tenga previsto cuánto tiempo se puede tardar y el precio que podría costar todo eso. Las especificaciones sobre la actividad, cómo se debe de hacer, si hay algo por el estilo, el tiempo en el que se requiere la unidad, como se mencionaba antes, por si hay algún
problema de que el cliente lo quiera un poco más rápido o que no tenga alguna necesidad de utilizar rápido la unidad. Y el tercer aspecto es con el proveedor. Se le dará la lista de herramientas o las piezas que se necesitan, y los socios de la clínica automotriz deben tener previsto esto para que las piezas estén cuando el mecánico las vaya a utilizar o las pueda utilizar, ya que si no hay una pieza a la hora de hacer el servicio, por decirlo así, aceite, no se va a poder apurar el mecánico, y con esto el cliente puede estar menos satisfecho o necesita la unidad, pero como no hay aceite en este caso, pues se va a tardar mucho más el servicio. De aquí nos seguimos con el dato del auto, que principalmente es si tiene algún rayón o algo por el estilo, en la hoja aparecerá este auto y con eso rayones o algo por el estilo. Y por último las consideraciones a tomar, si necesita información, quién la autorizó, quién la pidió, el otro, cuándo va a necesitar la información de algún cliente o mecánico, por decirlo así, colocar la fecha y hora de que se necesita, por si hay algún problema con el mecánico o cliente o hasta proveedor, y dónde se va a almacenar la información, que en este caso sería en Excel, tanto manejar de diferente por cliente, la información de algunos otros servicios que haya hecho y que se le hizo a la unidad para tener ahí previsto si hay algún percance en algún futuro. Y eso sería todo de esta unidad. Como unidad 11 tenemos la gestión de los riesgos del proyecto. Y como primer punto, la planificación de la gestión de los riesgos del proyecto. Tenemos qué son las fuentes, que es la identificación de los riesgos que vienen directamente de la dirección de clínica automotriz, donde a través de su experiencia y con ayuda del equipo vamos a tener un panorama más amplio de los riesgos que existen y pueden existir. Los roles y responsables. Los empresarios son totalmente líderes de la gestión de los riesgos del proyecto. En cuanto al equipo que estamos trabajando en el proyecto, debemos de cumplir con la función de dar informes en presentación actual de algún riesgo, o estos que se lleguen a presentar en el transcurso, orientar al empresario para que tenga conocimiento más claro de cómo se va a ejecutar o cómo se está ejecutando, y posteriormente de las indicaciones o alternativas de ejecución de mejora o para contrarrestarlos. En cuanto al presupuesto, el presupuesto será asignado por el área de contabilidad de acuerdo a la necesidad que la ocasión se presente. Por ejemplo, alguno de nuestros compañeros de relaciones públicas necesita ir a negociar con alguna empresa, pues se le otorgará los viáticos necesarios para su desplazamiento, y así será con alguna otra circunstancia que se llegue a presentar. Y bueno, en el calendario se le va a asignar el tiempo necesario para la revisión de cada riesgo. Esto será día 10 de cada mes, por ejemplo, el 10 de junio, que sería el miércoles, y la próxima revisión sería el día 20, que es el día sábado, donde se harán juntas, se mencionarán las quejas y dudas para que todo el equipo de trabajo esté informado sobre la situación presentada o del riesgo. Bueno, como parte 2 tenemos la identificación de los riesgos. Lo manejamos en positivos y negativos. Los riesgos positivos, cabe mencionar que son los riesgos que hacen que la empresa mejore o que no nos generan como tal no nos benefician, digámoslo así, que es la competencia de los mecánicos en la zona. Pues esto nos ayuda a tener la competencia y hacer que Clínica Automotriz se vaya mejorando día a día. Nuevas empresas similares. El beneficio aquí es que somos pioneros en la rama y en esta parte de la zona de Ecatepec. En los riesgos negativos tenemos a las compañías automotrices y sus servicios. Tenemos también pérdida de clientes, empresas por ir directamente con los mecánicos, y Clínica Automotriz dejar de ser el intermediario. Y también la pérdida de confianza de clientes por falta de pensión de automóviles. Ya habíamos mencionado anteriormente que Clínica Automotriz no tiene como que el espacio suficiente para guardar muchas unidades de automóviles, y también lo manejamos como una zona geográfica insegura. El índices arrojan que Ecatepec tiene un índice muy alto de robo de vehículo. Es por eso que lo tomamos como un riesgo negativo. Ok, la lista de respuestas potenciales de acuerdo a los riesgos. Tenemos la mayoría de los mecánicos
de la zona no presentan la calidad de trabajo como los de los mecánicos que cuenta Clínica Automotriz. Ese es un riesgo positivo, como el que antes mencioné. En parte 2 tenemos el dado que una empresa quiera tener la misma función que realiza Clínica Automotriz, pero Clínica Automotriz pues tiene experiencia y eso lo avala, y el apoyo de la comunidad con las que ha estado trabajando. Ese es como el riesgo positivo. En un ejemplo de riesgo negativo, como el que mencioné anteriormente, pues se han generado contratos para que el cliente y la empresa, así como los mecánicos, estén obligados a trabajar con Clínica Automotriz por un tiempo establecido, y así todos salimos ganando. Y bueno, por último, tenemos igual en un riesgo negativo, pues Clínica Automotriz desde hace un par de años ha trabajado con la expansión de su establecimiento en caso de requerir guardar más unidades o retraerlas por un tiempo, pero pues no se ha presentado, dado a que pues no cuentan con el dinero suficiente, pero pues es una de las respuestas potenciales que podemos identificar con la empresa. Y por último, tenemos el análisis cualitativo de riesgos. Lo manejamos a través de una probabilidad, de cálculos de probabilidad, de los puntos de los riesgos. El riesgo alto es de 1, que lo vamos manejando como categoría MA, que es muy alto, A alto, M moderado y B bajo, por colores. En este es el muy alto, el moderado, y en esta parte pues el muy bajo. Tenemos probabilidades de hasta 0.72, por ejemplo, de riesgos altos, y ejemplo de riesgos bajos, de riesgos positivos, lo manejamos como moderado, como bajo, de 0.09 y de 0.7. Y bueno, estos son como probabilidades, como ya lo había mencionado, que es muy alto, moderado, bajo y muy bajo. Todo eso a través de la matriz de probabilidad e impacto que pueden tener los riesgos. Y bueno, por mi parte sería todo. A continuación mis compañeros expondrán los siguientes temas de la unidad. Después sigue lo que es el tema 11.4, que es realizar el análisis cuantitativo de riesgos. Aquí lo que nosotros hicimos fue realizar las siguientes preguntas que nos van a ayudar a llevar a cabo la entrevista para recolectar datos y identificar los riesgos externos e internos dentro de Clínica Automotriz. Aquí nosotros pusimos qué mecánicos son tus competidores, en promedio cuánto aumentan los precios de los competidores, cuáles son los nuevos mecánicos dentro del mercado, cuánto cuesta aprobar una pensión, cuánto cuesta la pensión de automóviles y es segura la zona de la pensión de automóviles. Esto para identificar en cuánto es lo que nosotros damos de beneficio a nuestros clientes y por el precio se va a ver la ventaja de nuestros competidores o de parte de Clínica Automotriz. Abajo tenemos lo que son los elementos que nos van a ayudar a identificar los precios de nuestros competidores y de los precios de nosotros. Tenemos lo que son los costos de los precios, como tal los precios de servicio, después las pruebas que genera un costo y después los costos que generan la diferencia de precios de la pensión. Entonces tenemos lo que es la probabilidad de baja, más probable y alta de que puede darnos ese precio o ese costo. Entonces en la columna de más probable es donde tenemos los precios que regularmente no se mueven de ahí, solamente son fijos. Y por último tenemos lo que es el análisis comparativo de lo que son estos precios y poder tomar decisiones. Después tenemos lo que es el tema 11.5, que es planificar la respuesta a los riesgos. Dependiendo de los resultados que vemos en la gráfica, nosotros podemos tener los resultados de cualquiera una de estas tres factores que nos generan costos. Y por último tenemos lo que es el tema 11.6,
que es el controlar los riesgos, y aquí nosotros realizamos este formato donde tenemos la identificación de la empresa, nombre del entrevistado, cargo, fecha y revisado por. Esto con la finalidad de tener una auditoría de los riesgos, ya que se sabe que los riesgos pueden innovar o pueden surgir nuevos riesgos. Entonces, con este formato nosotros vamos a identificar qué riesgos surgen o qué riesgos innovaron y cómo poder solucionarlos y cómo poder atacarlos. Y por eso este formato se tiene que hacer continuamente, día con día, o tal vez semana con semana o mes con mes, pero sí se tiene que hacer muy repetitivo para identificar los riesgos que vayan teniendo en clínica automotriz. Después sigue la unidad 12, en la cual es planificar la gestión de adquisiciones. En este caso va principalmente enfocado a los proveedores. De aquí, primero se buscarán las recomendaciones en Google, ya que pueden aparecer de que alguien que nos vaya a suministrar, se puedan buscar todos los comentarios o la calificación por estrellas que tiene aquel local o proveedor. Con esto podemos buscar alguna recomendación que hayan dado a los usuarios de que puede ser que tenga algún buen servicio y todo por el estilo, pero el detalle es que las piezas no llegan a tiempo y eso dificulta poder tener a este proveedor. Con esto nos vamos con el formato de piezas automotriz, con el nombre del producto que aparecerá aquí, en este caso pues, es XY para no poner el producto específico. Después el precio del producto, con esto nos vamos con la porción que se usa del producto por servicio, de ahí las piezas aproximadamente que se usan por mes y el precio o el costo que tiene cada producto para poderlo tener mensualmente. Después aquí ya va más específico, que las piezas aún no se colocan, ya que puede cambiar, es muy variado. Pero eso sí, aquí ya colocamos el precio, las unidades por mes y los totales que se estarían gastando, tanto el precio y las unidades que se usan por mes. Y aquí el costo que estaría siendo en este caso de 7,466 pesos por mes que usaríamos de todas las piezas. Aquí se muestra el precio costo por mes, que les había dicho que era de 7,466. Después aquí hay otra gráfica en el uso de piezas por mes, en la cual en este caso, por ejemplo, se usaba más la Z que alguna otra pieza y tenemos que tener previsto de que por ejemplo, la pieza Z es la que se usa más. De ahí, ya teniendo en cuenta todo esto, tenemos que tener previsto o buscar ya el proveedor que podríamos tener, comparar precios de todos los proveedores que nos dan el precio y si cuentan o pueden tener todas estas herramientas. Como no se manejan bastantes servicios automotrices a comparación de otra como puede ser Toyota o algo por el estilo, o en general, aquí es más fácil que se pueda conseguir el proveedor. Y aquí efectuar las adquisiciones, lo que se le va a decir al cliente para que pueda aceptar es que se le dé 10 días de crédito por si la clínica automotriz no tiene el dinero suficiente para que pueda pagar, y se le pedirán 10 días de crédito, que el repartidor pueda llevar las piezas al taller y con esto evitar problemas de que el mecánico tenga que ir por ellas o los mismos socios, y así evitar y tener mejores tiempos. Que al menos se le dará un plazo de 3 a 5 días para que las piezas ya estén lo que se requiere y que se garantice que las piezas son nuevas y de calidad. Después, por último, después de 6 meses se le bajará algún porcentaje si se le está comprando piezas constantemente. Y cada 5 a 6 días antes de que termine el mes se buscará en el almacén qué pieza se tiene y qué no, por eso sí que no se hizo algún servicio automotriz, y con esto se tenga que buscar o llamar al proveedor para que pueda surtirnos con las piezas necesarias, que en este caso, por ejemplo, aquí se muestra que el 24 y 25 de junio de este mes, por ejemplo, que es cuando se le debe de llamar al proveedor y pedirle las piezas.
Buenas tardes, profesora. Mi nombre es Ortega Ibarra Gabriel. Vamos a seguir con el 12.3, que es control de adquisiciones. En este se diseñó un formato sencillo, en el cual vemos que trae lo más necesario para la empresa y para los empresarios, que es periodo, apellido, nombre, denominación o razón social de la persona, código de operación, fecha de comprobante de pago, fecha de vencimiento del comprobante de pago, número de comprobante de pago, número de proveedor, valor de adquisición e importe total. Todo esto se hizo con el afán y con el propósito de que sea sencillo, fácil y se pueda llevar un control exacto de todo lo que se está comprando en dado caso de que se llegue a necesitar herramienta para la operación, alguna unidad o alguna otra cosa. El formato sencillo para el control de compras que se llega a necesitar con el control natural de cantidades, número de pedidos y personas responsables. En el formato de cambio de evolución, vamos a ver que también aquí hicimos un formato ya más personalizado a lo que es clínica automotriz, donde tenemos el nombre, número de la compra y fecha de la compra para saber primero las denominaciones, cómo desea terminar que tramitemos su devolución en dado caso de que quiera el cambio del producto o cambio de servicio, que se vuelva a hacer el servicio o la devolución de su dinero íntegro. Lógicamente esto ya está estipulado desde la forma de trabajo que firman, que se habrá con un porcentaje menos debido a que también se ve de absorber pagos por el servicio ya hecho, que no son iguales a los principales. Para devolverse el servicio tienen que haber sido 30 días después de la solicitud del servicio, en dado caso de que tenga algún fallo, tiene 30 días hábiles, digamos, de días en los cuales él puede reclamar su garantía o hacer la devolución del servicio, por así decirlo. Vamos a ver que también tenemos la cantidad, producto o servicio, porque este va más destinado a los mecánicos. ¿Para qué? Para que tengamos un control de las piezas que se están cambiando, en dado caso que sean mayores o menores, internas o externas, que sean piezas de carrocería o piezas de motor. Este es el control que va a tener el mecánico, vamos a tener nosotros y se le va a dar también un formato extra a lo que es al que solicita el servicio, en dado caso de que llegue a haber algún fallo con alguna de las piezas. También tenemos y se le va a dar a lo que es la empresa solicitante un formato de reclamaciones para checar y tener un control de nuestro servicio, del servicio que genera la empresa clínica automotriz. Vamos a ver qué se desea formular, si es una queja, si es un reclamo o si es una sugerencia. Todo esto en calidad de poder controlar y tener un registro de cómo va siendo nuestra calidad del trabajo, que es uno de los propósitos principales. Nombres, apellidos, teléfono, email, calidad, cliente externo, cliente interno, otro proveedor, etcétera. En el 12.4 como tal tenemos para cerrar adquisiciones un programa de auditorías de adquisición. Tenemos como tal el objetivo de la auditoría relacionada con operación, control interno, prueba de control y pruebas sustantivas, en el cual las adquisiciones registradas pueden ser piezas o números de servicio. Lo especificamos como tal. Ya lo dijimos, piezas por parte de los mecánicos, servicio por parte de nosotros. La orden o servicio de compra, factura de la recepción que se adjunta al pago, se da la aprobación, se cancela con la firma del documento pagado. Este es el procedimiento o la forma en la que se va a llevar. Para las operaciones de adquisición que entran en registro, vamos a ver que en control interno vamos a tener como órdenes prenumeradas. Todas las órdenes que nosotros se dan, que se solicitan, tienen un número un folio, por así decirlo, en el cual vamos a poder llevar el registro con los formatos pasados que ya se les dio en las unidades primeras de un control a los empresarios. Vamos a ver la prueba de control. La prueba de control con las piezas de servicio las vemos como revisar los documentos, revisar las aprobaciones, pruebas de entradas en sistemas de proveedores que son los mecánicos. Vamos a checarlos. ¿Por qué? Porque también es necesario tener un control sobre ellos cómo está haciendo su calidad de servicio para saber si se puede renovar o no.
eh, su contrato. Eso ya lo hablaré al último de este formato. Archivos capturados con números de secuencia de orden también. Y en las pruebas sustantivas como tal tenemos la revisión del sistema de pendientes de servicios de pagos, qué es lo que se necesita pagar al último, qué es lo que se debe, todo lo que se deuda, si te está manejando crédito, búsqueda de nuevos clientes y rastreo de mecánicos. ¿Por qué lo hablamos en rastreo de mecánicos? Sabemos que en algún momento puede haber algún percance. Debería ser el mínimo. ¿Por qué? Porque antes estos mecánicos ya fueron estudiados o hicieron una aprobación por parte de los socios. Pero en dado de ser su caso, como tal nosotros pusimos que cada 3 meses por parte del abogado será revisado su contrato para ver si hay alguna modificación, para si hay algún término de contrato o si hay renovación de contrato. Todo esto enfocado a que nosotros podamos, bueno, a que la empresa pueda ser una empresa que pueda mantener su calidad y por mucho irla aumentando poco a poco con este tipo de control. Bueno, por último, nuestras referencias son Projects Management Institute de 1996, PM Book en PDF. Espero haya sido de agrado la exposición. Buena tarde.